Bienvenidos de vuelta. Bhagavad Gita Podcast en día jueves 7 de marzo de este 2024. Nosotros estamos en este capítulo segundo, en el texto 59, y hemos recién comenzado esta sección de versos. Esta es una nueva sección en donde Krishna, respondiendo a Arjuna, está abordando el tema de los sentidos, el control de los sentidos, como respuesta a la pregunta: ¿cómo conocer a una persona que está situada en la comprensión trascendental, en la comprensión espiritual? Sí, entonces Krishna va a incluir aquí, está incluyendo desde el verso anterior aquella información que va a revelarnos cómo una persona situada espiritualmente reacciona y responde frente a los diferentes estímulos, a todos los estímulos externos que van a corresponderse con sus sentidos. Y este verso 59 es un verso un tanto conocido y citado de la Gita, el famoso verso que habla de el gusto superior. Hay un libro incluso que el BBT produjo, al menos en español hace un tiempo ya no se produce, y el título era así: un gusto superior. Bueno, el contenido del libro era, por un lado, en su segunda parte del libro incluía varias recetas vegetarianas, recetas que son bastante comunes y bueno, algunas más que otras, claro, entre la comunidad de devotos. Y la primera parte del libro incluía diferentes temas en torno al vegetarianismo, en torno a la vida saludable, la alimentación saludable y tal. Y se titulaba así el libro: un gusto superior. Y hoy vamos a adentrarnos en este verso en el cual encontraremos algunas pistas muy, muy interesantes en el tema de el gusto superior, niveles superiores de placer. Es sobre eso lo que estaremos hablando. Así que sean bienvenidos y vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vishaya vinivartante niraharasya dehina rasavarjam rasopyasyam param dristva nivartate. Traducción del verso. Dijo Krishna: al alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Ok, vamos al contexto. Krishna viene diciendo desde el verso anterior de que una persona con conciencia plena puede retraer sus sentidos, tal como lo hace la tortuga. Aquí Krishna, ante la posible observación de que, claro, alguien podría mostrar síntomas de que está desinteresado en el placer sensorial. Por ejemplo, alguien podría estar muy enfermo y ni siquiera hace falta que uno esté muy enfermo. A veces con algo muy leve, como un resfriado. Yo he estado con un resfriado estos últimos días. Y sucede, ¿no? Que es posible que en algunos momentos se pierda el interés por comer, el apetito. O debido a que la nariz está más congestionada, entonces se perciben menos los aromas y por lo tanto los sabores también. Y sí, no hay tanto entusiasmo por saborear cosas. Como dije, incluso con una pequeña enfermedad. ¿Qué decir de otro tipo de enfermedad o enfermedades, digamos, más serias, más realmente serias?
en las cuales la persona no tiene el más mínimo, no encuentra placer en comer, no encuentra placer, no está pensando, por ejemplo, en disfrute sexual, por ejemplo. Entonces Krishna, anticipándose a eso, a esa observación de que, claro, alguien podría por enfermedad, podría simplemente estar desapegado, desatendido de los placeres sensuales. Por lo tanto, eso querría decir que esta persona es avanzada espiritualmente, porque durante 2 semanas no muestra síntomas de placer, de desear placer sensual. La respuesta es que no, de acuerdo con Krishna. Porque no se trata solamente de ¿cómo podríamos decir? Como de refrenarse a la fuerza a uno mismo durante un tiempo. Aparentemente estoy avanzando o soy avanzado espiritualmente. Pero Krishna dice que lo que pasa es que en ella, en esa persona, va a quedar en ella todavía el gusto por los objetos de los sentidos. Se puede refrenar por un momento, ya sea por voluntad propia o por una enfermedad o por cosas externas, pero el gusto va a permanecer en ella y tan pronto como recupere la salud, no sé si lo primero, pero tan pronto como recupere la salud y tenga la oportunidad, se va a encontrar nuevamente con él la realidad de no poder detenerse cuando se presenta alguna, si puedo usar este lenguaje un tanto no muy apropiado, alguna tentación. No me gusta esa palabra. A ver, vamos a decirlo otra vez. La persona frente a alguna situación que le hace surgir el deseo nuevamente, no va a poder contenerse. Y lo va a ver como natural, de hecho. Lo va a ver como natural regresar a tales actividades de placeres sensoriales. Por lo tanto, Krishna dice, si alguien se puede refrenar, pero en el corazón va a permanecer el gusto, el deseo. Y cuando hablamos aquí del gusto por los objetos de los sentidos, como decíamos en la sesión anterior, aquí la clave es que la persona tiene el deseo de explotar, el deseo de ser el dueño. Ni siquiera solamente explotar, porque yo pudiera tener algo y explotarlo, y explotar ese recurso que tengo. Pero ni siquiera explotarlo. Hay ocasiones en donde la enfermedad material es tal que yo encuentro placer simplemente el ser el dueño de algo, en ser el dueño, ser yo, a pesar de que no estoy explotando eso, pero yo soy el dueño. Y eso da placer, es uno de los placeres materiales, ser el dueño. Y que yo dispongo cuando quiero de esto, de lo que sea que tengo. Incluso la ilusión es tan grande que puedo llegar a intentar ser dueño de una persona. Lo hemos visto, ¿no? O lo hemos vivido. Querer ser dueño de alguien, o que alguien quiera ser mi dueño. Que alguien se crea con el derecho de ser dueño de otra persona. Entonces, no es solamente el asunto aquí de saborear cosas y ver cosas, que sí, pero también el gusto que mentalmente puede encontrar una persona en eso, en explotar a otros, explotar cosas, en ser el dueño, como dije, el ser el mejor, el tener la razón. Y esto se puede llevar a escenarios en donde sí, se vuelve más sutil. Por ejemplo, el encontrarme con alguien más, por ejemplo, y hablar de lo mal que le fue a alguien, o hablar de lo tonto que fue una persona, lo tonto que actuó, ridiculizar a alguien, porque en el fondo lo que hay es el deseo de ser mejor. Y poniendo en mal a otra persona, ridiculizándolo, pues me siento mejor. Y esa es otra forma del gusto por los objetos de los sentidos. En fin, ¿no? Podemos llevar esta observación a niveles muy sutiles. La cosa es que Krishna dice, alguien se puede refrenar de esos placeres, pero el gusto interno va a quedar, el deseo de explotar esas cosas va a quedar. Por lo tanto, dice Krishna, su conciencia va a estar fija realmente. Ya no va a ser solamente algo momentáneo. Cuando experimente un gusto superior. Cuando tenga una experiencia espiritual,
no solamente tenga una experiencia espiritual de que fue un domingo a tal evento, ya tuvo una experiencia espiritual y ahora sí, sino que sí, está obteniendo placer y un gusto superior. eh, eh, Krishna usa estas palabras param, en cosas muy superiores, dice él. Y es aquí donde, como veníamos diciendo en sesiones anteriores, cuando observamos el sánscrito más de cerca, aún a pesar de que no seamos expertos en sánscrito, o aún a pesar de que conozcamos muy poco, el observar de cerca cada palabra nos regala más significado, sí, más profundidad. Porque Krishna dice más arriba, param dristva nivartate. Y ese param dristva es lo que se traduce como un gusto superior. Si ustedes están viendo la pantalla, subrayo aquí param. Prabhupada traduce como cosas muy superiores. Y dristva, el hecho de experimentar, por el hecho de experimentar. Y como ya sabemos, el alma está configurada eternamente para experimentar placer. Y la única clave que aquí es pasar a encontrar cosas que me otorguen placer, pero cosas que sean superiores. Y eso es todo. Eso es el asunto. Entonces, mientras no se conozcan cosas de placer superior, la persona seguirá, porque el alma está configurada para percibir placer, la persona entonces estará atraída a esas cosas que conoce. Y una vez va encontrando cosas con placeres superiores y las va experimentando, no solamente conoce la teoría, sino va experimentándolas, entonces naturalmente, dice Krishna, va a dejar semejantes ocupaciones. ¿A qué se refiere Krishna al decir semejante ocupación? Se refiere a esa semejante ocupación de intentar explotar, como decíamos. Y ese es el esquema. Vamos a leer a Prabhupada en su comentario para este verso. A menos que uno se sitúe en el plano trascendental, no es posible dejar de complacer los sentidos. Ajá, aquí está. Prabhupada abre inmediatamente y dice, ok, a menos que uno se sitúe en el plano trascendental. Claro, porque el plano trascendental, volviendo aquí al sánscrito, el plano trascendental nos va a regalar cosas muy superiores. Tiene sentido, ¿no? Sigamos. A menos que uno se sitúe en el plano trascendental, no es posible dejar de complacer los sentidos. El proceso de la restricción del disfrute sensual mediante reglas y regulaciones es algo así como restringirle cierta clase de alimentos a una persona enferma. ¿Ok? Al paciente no le gustan tales restricciones, ni dejan de gustarle los alimentos. De igual manera, la restricción de los sentidos mediante algún proceso espiritual, tal como el Ashtanga Yoga, que comprende el Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, etc. Ese proceso se recomienda para personas poco inteligentes que no conocen nada mejor. Pero aquel que ha probado la belleza del Supremo Señor Krishna en el transcurso de su avance en el proceso de conciencia de Krishna, pierde el gusto por las cosas materiales muertas. Por consiguiente, las restricciones están hechas para los poco inteligentes y neófitos en la vida espiritual. Y esas restricciones son buenas únicamente hasta que uno saborea de hecho el proceso de conciencia de Krishna. Cuando uno verdaderamente está consciente de Krishna, de forma automática dejan de gustarle las cosas desabridas. Fin del comentario. Muy bien. Un comentario relativamente breve, en el cual Prabhupada ha hablado de las cosas desabridas que dejan de gustarle al devoto. Y ha hablado también de, un poquito más arriba, de cosas materiales muertas, como el devoto pierde el gusto por las cosas materiales muertas.
Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto para perder el gusto por las cosas materiales muertas? A ver, vamos atrás todavía. Ni siquiera preguntemos ahora por cuál es el secreto para dejar esas cosas. Preguntémonos cuál es el problema con sentir gusto por las cosas materiales. Comencemos desde ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene de malo? Y es una pregunta que es válida. Y alguien, una persona observadora, digamos, sí, un observador distante del Bhakti podría preguntar, hombre, pero ¿cuál es el problema de disfrutar de las cosas materiales? Y digamos que en un sentido no hay ningún problema porque, como dijimos, el alma tiene la tendencia a disfrutar. Claro. Los problemas comienzan a asomarse cuando el alma, por un lado, lo único que conoce son cosas materiales, eventos materiales, situaciones materiales, ideas materiales, e intenta sacar placer de esas cosas y se da cuenta de que no es posible. Ok, puedes extraer un poco de placer de esas actividades, situaciones, cosas, ideas, conceptos materiales, historias materiales, novelas, relatos materiales. Puede encontrar un placer ahí, sin duda. El detalle es que es muy pequeño, muy momentáneo. Por lo tanto, el Bhakti lo que nos informa es que hay un gusto superior, que en lugar de perder nuestra valiosa energía intentando perseguir de vuelta conceptos materiales, ideas materiales, propuestas materiales, lugares, buscando plenitud, que mejor encontremos cosas superiores y que de una vez por todas quedemos plenos. Esa es una respuesta. Y lo otro es que, digamos, esa es una respuesta en sentido positivo, en el sentido de que no hemos incluido aquí el por qué es malo o por qué podría ser malo o en qué sentido sería malo el placer material. Solamente hemos hablado de la parte positiva, de qué belleza hay en las cosas superiores. Pero podríamos decir que lo que pasa es que el alma, debido a que está condicionada, entre más busca placer material en cosas materiales, sin conocimiento espiritual, ella misma comete violencia contra sí misma, porque se despersonaliza a sí misma, no es capaz de verse con ojos apropiados, incluso a sí misma. Y en ese intento de buscar placer, termina entonces intentando volverse el dueño, como decíamos al inicio, volverse el dueño de las cosas, volverse el disfrutador, y claro, si una persona intenta volverse dueño, de alguna manera la vida le va a permitir, sí, adquirir cosas, tener popularidad, tener fama, tener influencia, y va a ser un gasto de energía muy grande, cuidar aquello que se posee, una preocupación grande cómo mantenerlo a salvo, y si no tengo nada, pues una preocupación grande para cómo conseguir, en el intento por buscar placer, el intento de buscar placer. Entonces no es que sí sea malo, no es que el alma moralmente está cometiendo un acto malo al buscar placer en los sentidos. Sí, no es que sea malo, no queremos verlo aquí como algo demoníaco, porque eso nos llevaría a sentir culpa y no queremos tampoco la culpa. La culpa nos distancia, es otro anarta que nos distancia de nuestra propia naturaleza espiritual. Simplemente es que por confusión el alma termina buscando placer en estas cosas. Y claro, sabemos que en ocasiones el alma en esa confusión puede realmente cometer violencia contra otros. Y sabemos, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad sabemos que ha habido personas que en su búsqueda, siguiendo sus planes y sus ideales, han tratado a otros seres humanos con niveles de crueldad brutales, incluso personas que, según supuestamente se motivaban por fines espirituales. Entonces Krishna aquí habla de un gusto superior, de tal manera que uno puede perder su interés por las cosas materiales muertas. Pero ese interés, en lugar de, y hace unos días hablábamos de esto, ese interés que se pierde, la persona, ok, ya está desinteresada en cosas materiales muertas,
pero no es que se vuelve, ¿cómo podríamos decir? No es que internamente se le apagan todas las aspiraciones de la persona y se vuelve un mediocre. No, al contrario, la persona es muy activa, es muy lúcida, su inteligencia se despierta. No es que se vuelve ¿qué podríamos decir? Un inútil, porque perdió interés en las cosas materiales, dejaron de gustarle las cosas desabridas, como dijo Prabhupada. Sí, no es que sus aspiraciones se vuelven cero y se vuelve, estoy buscando otro adjetivo aquí. Sí, se vuelve una persona inútil. Al contrario, el Vaishnava en realidad cultiva una inteligencia muy clara y una inteligencia aguda. ¿Por qué cultiva su inteligencia aguda? Porque sigue un proceso espiritual. Ese proceso espiritual al inicio, como Prabhupada ha dicho aquí, al inicio consiste en restringir ciertas cosas. Y Prabhupada ha señalado aquí que ha puesto el ejemplo así de el neófito que sigue un proceso espiritual restringiendo cosas. Y así como un enfermo se le restringen ciertas cosas, pero él en el fondo sabe que sigue gustándole aquellas cosas que le ha restringido el doctor. En el caso del neófito es la misma situación, nuestro caso, en etapa neófita, es la misma situación. Prabhupada ha dicho aquí que el proceso restrictivo se recomienda para personas poco inteligentes. Y es nuestro caso. A ver, aquí está Prabhupada ha dicho que estas restricciones las están hechas para los poco inteligentes y neófitos en la vida espiritual. Cierto es que sí, estamos en la etapa neófita. La cosa es que el Bhakti al mismo tiempo, y eso es algo maravilloso del Bhakti, Prabhupada habló aquí de la belleza del Bhakti, es que al mismo tiempo que presenta unas normas restrictivas, el Bhakti nos invita a formar parte de actividades positivas en el sentido de actividades meramente espirituales, como el Kirtan, como el Arati, como el Japa y diferentes actividades que son realmente espirituales. Y esas actividades espirituales nos regalan el gusto superior que está faltando. De tal manera que el neófito, conforme, sabe que está restringiéndose de cosas que todavía le gustan, siente gusto por ellas, pero a medida que va progresando en esa y experimentando esa belleza, como aquí Prabhupada habló de alguien que ha probado la belleza de Krishna mientras va avanzando, a medida que vamos probando esa belleza nos damos cuenta de que las cosas materiales son cosas materiales muertas. Entonces, naturalmente, siempre y cuando sigamos el proceso, naturalmente, vamos encontrando menos interés en ganarle a otros, en ser mejor que otros. Estoy hablando aquí de un disfrute sensual bastante sutil. Ya el Vaishnava no siente el interés por ir a un debate y ganarle a los ateos, ganarle a los cristianos, ganarle a estos. No está interesado en ganarle a nadie. No está interesado en ese tipo de cosas. Porque se dio cuenta de que ese tipo de cosas son muertas, no tienen sentido, son desabridas. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de ello, porque ha experimentado la belleza de Krishna. Y hay algo de lo más interesante, con este punto vamos a finalizar. Cuando vemos el sánscrito, vamos a regresar al verso en sánscrito, en la tercera línea, en la cuarta línea se habla de param dristva. Y ese param dristva, como ya vimos, Prabhupada lo traduce como experimentar cosas superiores. Más puntualmente esta palabra dristva, Prabhupada la ha traducido aquí como el hecho de experimentar. Sin embargo, y esto se pone muy interesante aquí, que en la misma Bhagavad Gita en muchas otras ocasiones se utiliza esa misma palabra que estoy subrayando aquí en pantalla, para quienes están observando, dristva. Esa palabra que Prabhupada ha traducido como experimentar, en otros momentos en la Gita se traduce de otra manera diferente, que si bien es verdad es diferente, pero nos regala mayor significado. Voy a desplazarme aquí un momento, por ejemplo, a la Gita siempre. Voy a desplazarme aquí un momento a la Gita, texto 2 del capítulo 1,
Y ya en el texto 2 se utiliza la misma palabra. Interesante porque la Gita abre con un Dhritarashtra preguntando qué sucedió en el campo de batalla. Y quien va a hablar la Gita, que en realidad es Sanjaya inicia su intervención diciendo Dristva, la misma palabra de hoy. Y ese Dristva, Prabhupada lo traduce en este verso como, de la misma manera que lo va a traducir en las demás ocasiones, Dristva, después de ver. Y vamos a notar, como en otros ejemplos que vamos a ver ahora, este Dristva se traduce como ver, el acto de ver. Así que Sanjaya dijo, Dristva tu pandavanikam, en este verso 2 del capítulo 1. Más adelante, en el mismo capítulo 1, en el verso 20 ahora, también Sanjaya va a decir lo siguiente. Va a aparecer aquí otra vez esta palabra en la primera línea, Dristva, la misma exacta palabra. Y se traduce aquí como mirando a, mirar otra vez, ver, mirar. Una vez más en el capítulo 1, ahora en el texto 28, se va a decir lo siguiente. Dristva, después de ver, otra vez. Dristuenam, Distrumam, ver. Nuevamente aparece aquí la idea de ver. Y si nos movemos un poco más adelante en el capítulo 11, texto 45 en esta ocasión, vamos a encontrar otra vez a este Dristva. En la primera palabra del verso, Adrista, Adrista, que sería lo opuesto, nunca visto, y Dristva, viendo otra vez. Así que, observando estas otras descripciones, otras definiciones de esta palabra Dristva, y viendo que en la mayoría de los casos Prabhupada lo traduce como el acto de ver, o algo relacionado con ver, podemos volver a nuestro verso 59 y encontraremos entonces otro significado. Que cuando Krishna habla de Parandristva, o sea, experimentar cosas superiores, está refiriéndose a que una persona que avanza con sus ojos ve que hay algo superior en la vida, se da cuenta, no solamente experimenta, claro que en un sentido es sinónimo, porque la Gita lo que hace es abrirnos los ojos a una realidad espiritual que todo el tiempo estuvo allí. Y que los acharyas, que comentando sobre este verso, otros acharyas, señalan que ese paramdristva, esa darse cuenta y experimentar un gusto superior, hace referencia a que la persona pueda ver, con su visión ahora espiritualizada, pueda ver, pueda darse cuenta de lo que hay adentro de su propio corazón, lo que hay internamente es un alma, darse cuenta de que ella es un ser espiritual. Que la persona pueda ver, haciendo ese acto de dristva, pueda ver, darse cuenta de que los demás también son almas espirituales y de que pueda ver la presencia del Señor Supremo en todos lados. En otras palabras, la persona, como decíamos, se da cuenta, ve con su visión, ya no solamente con teoría, sino que realmente lo ve, que las cosas materiales son desabridas. Las experiencias materiales, los planes materiales, las historias materiales, en fin de cuentas son cosas desabridas. La persona lo ve, se da cuenta, con sus ojos lo ve. Utilizando los ojos de la sabiduría, se da cuenta. Y es así como al ver, en el mismo acto de ver, experimenta, obtiene un gusto, simplemente por ver, por darse cuenta, por abrir sus ojos. De esa manera su conciencia queda fija, como dijo Krishna aquí. Y en nuestro caso, el proyecto consiste en seguir las reglas y regulaciones, seguir con las restricciones y al mismo tiempo seguir con las actividades espirituales, como dijimos, Yapa, Kirtan, Arati y demás actividades, Sravanam, Kirtanam. Y ello nos va a regalar la capacidad de ver con verdaderos ojos. Y ahí, en ese proceso estamos, en ese proceso de transformación, transformar nuestros ojos. Muy bien. Así como vimos, el Bhakti no es un asunto de restricción, el Bhakti no es un asunto de reprimirse,
si bien es verdad, tiene su aspecto, digamos, de normas y de restricciones y también de regulaciones, pero llega un punto, gracias al gusto superior, gracias a una visión más madura y espiritualizada, la persona deja de sufrir, se da cuenta de que ya no es que está siguiendo normas pesadas y duras mientras quisiera hacer aquello, pero se lo han prohibido los Hare Krishna. No, ya eso no existe. Tal vez en la etapa inicial, sí, pero mientras se avanza, la persona más bien pasa a un estado de ver en todos lados la presencia del Señor. Y su conciencia queda fija. Ya no tiene el deseo de explotar, simplemente de dejarse llevar, como cualquier persona ordinaria, dejarse llevar por estímulos externos, por sensaciones agradables, sí, por estímulos sensoriales. No, la persona encontró algo superior. Ve con sus ojos una vida diferente. Y continuemos, que eso es lo que buscamos. Espero que tengan una bonita noche. Si el Señor nos permite, entonces nos vemos mañana. Hare Krishna.